Era una persona de un optimismo impresionante. Era una mujer bastante ecuánime. Mi mamá tenía una pasión inmensa por Cuba y por la revolución. Nunca voy a ser la madre que ella fue. Como era una gran actriz, te digo que era muy buena persona. Yo creo que como ser humano Martica era una cosa más allá de lo normal. Ella era una persona muy natural, muy sincera, muy espontánea. Ese accionar tranquilo, concentrado. Pienso que al final le fallé, porque no tuve valor para llamarla cuando supe que estaba enferma. A mí me parecía que Marta iba a durar mucho, eternamente. A mí me conmovió mucho el no poder trabajar con ella nuevamente. Hemos perdido muchos artistas de grandes valores, no solo profesionalmente, sino como personas, pero entre ellas está Martica. Una sola palabra: la sinceridad. Marta del Río y yo nos conocemos a los finales del año 1959. Yo había ido a la casa de huésped donde ella vivía, que era en 11, porque mis padres habían venido de Camagüey con un familiar que estaba enfermo y se hospedaron en esa casa. Ahí la conocí yo. Ya era actriz joven, yo era combatiente del ejército. En ese momento ella estaba como damita joven haciendo papeles, también el Teatro de Blanc. Tenía un gran director que era Núñez Rodríguez, que es medio familiar de Martica. Tuvimos 3 hijos: Joanca, Dunieski y Yaumara. Tanto mi hermano como yo soy la mayor, de alguna manera hicimos parte de algunos programas de televisión, en una novela con Margarita Balboa de la tía Tula, en un programa que dirigía Loli Buján, que era el primer maestro, entonces que eran varias historias y ahí hicimos varios personajes. En Ana Karenina trabajaron mis 2 hermanos, mi hermano varón hizo el Sergei, y en Casos y Cosas, el programa que estuvo por casi 14 años en la televisión, pues nosotros salimos desde el primer momento. La Rafa Sabina eso que no llega. Ay, mi vida, que se habrá tropezado con una botella de Bacardí. Ay, no, mamá, Ignacio no toma. ¿No? ¡Ay, cielo! No hay hombre que resista darse un cocotazo con los amigos. Bueno, te puedo decir que hay un teatro, una novela que se llama El alma encantada. Ella hacía de una francesa e hizo un personaje fabuloso, que ha quedado en la historia de la televisión cubana como una obra muy hermosa. Bueno, ella me contaba a mí que hacía muchas vivencias de cosas familiares o vivencias que trasladaba desde las relaciones que tenía en la vida cotidiana hacia el personaje que iba a hacer. Y tenía unas condiciones de una memoria prodigiosa para la televisión y para la radio. Cuando ella regresaba en la noche, pues yo recuerdo que ella se quitaba el maquillaje con colcrín, así mucho, venía toda maquillada. Y tengo un recuerdo cuando niña chiquita que ella hizo el jorobado de Nuestra Señora de París. En la televisión yo la vi, ella hacía La Esmeralda. Y yo recuerdo que yo lo que vi en la televisión, porque yo era chiquita y estaba viendo que en vivo, ¿no?, que era que mi mamá alguien la arrastraba y yo me asusté mucho, decía que mi mamá la están arrastrando, que mi mamá se la están llevando. Entonces cuando ella regresó, bueno, ya me calmé porque ya la... Entonces, por los horarios, por ejemplo, de trabajo de mi mamá, había unas personas en el edificio que me cuidaban hasta altas horas de la noche. Y recuerdo, por ejemplo, que estaban poniendo la novela Rosas a Crédito y tenía un personaje difícil porque la hija la maltrataba. Y estas personas que me cuidaban, que eran un matrimonio de personas mayores, me ponían a ver la novela. Y recuerdo que en ese momento yo no quise ver. Y poco tiempo después tuve que acompañar a mi mamá a un ensayo. Y mi mamá me explicaron con cariño que eso no era cierto. Particularmente cuando yo veía a mi mamá trabajar, es muy difícil ver mi mamá actriz. No, mi mamá era mi mamá.
Yo recuerdo que de niña yo le decía, yo iba a hacer crítica de arte. Es decir, como que me ponía un poco a evaluar el trabajo, ¿ve usted? Desde mi posición de niña, ¿no? Oye, la merienda, se eran ustedes. Tuvimos que mirar. ¿Tienes visita? Sí. Mira, Dulce. Él es primo Meleche. Sí, yo he oído hablar de Cipriano Capote. Mucho gusto. El Cipri Capote de vuelta. Mire, yo soy amigo de la construcción. Sí, bueno, ya, Paco, ya. Ven acá, ¿lleva mucho rato aquí? No. Llevo rato, pero todavía no me han invitado a tomar ni café siquiera. Nosotras iniciamos la carrera en televisión juntas. Yo me acuerdo que una de las cositas primeras que hicimos fue un programa que se llamaba El Show del Mediodía, que lo animaba Germán Pinel y la estrella era Blanquita Amaro. Ahí nosotras casi como que debutamos en la televisión. Cuando estábamos en Liberación, andábamos en el sindicato, organizando fiestas y Día de los Padres y Día de las Madres. Y ella siempre fue una persona muy activa, muy ocurrente con las cosas. Cuando Marta del Río llegó a Radio Progreso en 1964, fue para sustituir a Marta Velasco, que iba para la Unión Soviética con su familia a trabajar como locutora. Asumió y enfrentó a aquel personaje como si lo hubiera hecho todo, porque además era una sustitución, que las sustituciones son difíciles, que además impactó por su sencillez. Y no tengo que hablar de la puntualidad y el respeto hacia el trabajo, hacia el director y hacia sus compañeros de Marta del Río. Donde yo recuerdo bien hacia Marta del Río es Fortunata y Jacinta, que es una de las novelas que está esas novelas queridas, está mi Fortunata, y ella hacía Jacinta. Cuando Ana Lasalle, que fue la que la dirigió, cuando Ana me dice que ella quería que yo la hablara en esa cadencia madrileña, pero de chulapa. Bueno, yo me disgusté tanto, discutí con Ana y Martica oyendo. Y cuando Ana se fue, me sazonó: Martica, tú no sabes. ¿Cómo no vas a saber hablar así? Vas a aprender. Entonces, pero se lo agradezco enormemente porque gracias a Martica yo hice el personaje. Dilo tú, Masi. Y tú, Jacinta. En varias ocasiones también trabajé con ella en el Espacio Teatro, pero el que a mí me dejó marcada fue Todas las Flores de Abril. José Antonio Rodríguez nunca había trabajado en radio con Marta del Río. Bueno, de entrada, hicieron una química. Esa cubana de 40 y pico de años, que vivía en un pueblo del interior y que atendía a ese hombre que venía de la capital. Entonces fue algo así que yo veía a Marta. Buenos días. Buenos días. Ay, perdone que entrara así, pero llamé y como usted no me contestó, pensé que a lo mejor le había pasado algo. ¿Qué? No sé. Un dolor, una fatiga. Que me había quedado muerto, ¿no? Ay, no, por Dios, espántese tiñosa, no quise decir eso. Pero lo pensó. Yo hice mucho radio con Marta, hice muchísima televisión también. Si me llamas por teléfono después de tanto tiempo para decirme que a esas horas vas a ir a mi casa, es porque al gallego le pasó algo. La embarcación de Gallego tuvo un encuentro con un buque enemigo. Y todo parece indicar que los hundieron. Te lo agradezco, Enrique. Ya yo no sé qué iba a hacer para que no navegara más. Martica tuvo mucho que ver con mi formación como ser humano. Yo era un loco, un muchacho hasta malcriado. Todos ellos me veían con talento. Y Martica me ayudó mucho en la vida, conversando conmigo, aconsejándome. Y cuando dije un loco, no es un loco malo, sino un muchacho. Yo entré en el ICR de 21 años, de 20 años. Ya Marta era Marta del Río. Yo llegué a militar en el mismo núcleo de Marta del Río. Es decir, yo me hice militante del partido aquí, en el ICR.
Con Marta del Río, yo estuve en CMQ por los años 60. Yo no hacía radio, hacía primero televisión. Y gracias a Julio Loto, el director de radio, pues comienzo en esa parte con Martica del Río. Martica era una gente tan agradable, tan fácil de tratar. Hoy es viernes y quieres comprarte algo para estar presentable ante el teléfono. No fue por tu culpa que se lo llevaron. Por lo que fuera. Él trajo el dolor a esta casa, el acoso, el terror. No tenía ningún derecho. Marta del Río le gustaba, que fue lo que me llamó la atención de aquella muchachita, jovencita que yo conocí, le gustaba leer mucho. Segundo, después, cuando ya tuvo hogar y familia, le gustaba mucho las cosas manuales, le gustaba coser, hacer cosas manuales. Era muy positiva, todo el tiempo. Para mi mamá nunca tú lo oías quejarse de las cosas negativas, amargadas, jamás. Era una mamá muy grande y era más que eso. Verla era más que verla actuar. Que mi mamá era nuestra amiga, o sea, ella nos alentaba a hacer lo que nosotros quisiéramos hacer. Quizás muy intro para ella, en los sentidos sentimentales y esas cosas. No se comunicaba en ese aspecto de no me gusta esto, lo otro, no era así. Yo admiraba mucho a mi mamá, su capacidad de mantener a la familia unida. Estaba pendiente de todos, de lo bueno y de lo malo, de sus responsabilidades, de sus logros, de sus celebraciones. Teresa es muy bonita. Sí, es muy bonita, pero la belleza no lo es todo en la vida, hija mía. Miguel Antonio es un hombre inteligente, delicado. Él tiene que darse cuenta que esa mujer es una mala pieza. Es ambicioso y sin escrúpulos. En los ojos se le ve que es una atrevida. ¿Y sabe quién me enseñó a tejer con 2 agujas? Martica del Río. Estaban muchas Martas, estaba Marta Velasco, Martica del Río, Gladys Urbano. Y entre uno y otro programa, que había yo te voy a decir, un banco. Ahí nos sentábamos esperando cuando se producía la próxima llamada. Se destacó en el Frente Femenino en la sección sindical. Todos los casos que hacía falta de alguna situación de discutir con la administración, era una verdadera dirigente sindical. Y si tenía la razón el trabajador, ella echaba pie en tierra por las mujeres. Una persona muy justa. Martica era la presidenta de la Comisión de Evaluación de Radio Liberación y a mí me dieron B. Me dijo, Porto, ¿y qué recomendación te hicieron? La recomendación dice que continuar por el camino emprendido. Y me dijo, entonces tú eres el B perfecto. Había que analizar si fuimos justos o no fuimos justos en esa propuesta. Después me dijo, yo creo que tú debías reclamar. Mientras, tú puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, ¿está bien? Nosotras te cuidaremos y te ayudaremos. ¿Bien? Es una historia muy dolorosa. Algún día lo sabrás. Pero ahora hay que acostarse, que debes estar muerta. Justina, Susana. Me acuerdo por ejemplo, en la rueda de casino, que trabajamos con los Bam Bam. Ella tenía una canción que cantaba con los Bam Bam, yo tenía una que cantaba con Pedrito y bailaba y todo. Fue una figura que llenó, yo creo que más de 3 décadas de la historia de la televisión, en primeros planos, con la preferencia del público. Él lo hace por mortificarte. Tú no le hagas mucho caso. ¿Y eso de las palomas qué tiene de malo? Sí, es verdad. Mira,
Mientras Anselmo no dijo nada, tú ni te enteraste. Oye, a nosotros no tienen por qué criticarnos, eso está limpio. Pero si los únicos que protestan son Anselmo y el carnero ese, que yo no sé por qué se ha montado en este carro. Claro que sí. Marta, para mí, era de las que aplicaba una tesis que me enseñó a mí un gran dramaturgo cubano que se llamó Carlito Piñeiro, que me decía: Porto, interpretar es más que actuar. Y Marta siempre interpretaba, que de verdad se entregaba, y tú creías en todo lo que hacía Martica. Tenía esa cualidad de que se desdoblaba mucho. Además, yo digo que esas fueron mis primeras maestras. La respeté mucho después del regaño ese que la respeté más. Exigía además en la disciplina cuando ella estaba ensayando. Lo que impactaba más de Martica, como le decíamos, era esa absoluta sencillez que tenía, esa nobleza, ese hablar pausado, ese ser tan amable con todo el mundo, inclusive con las personas, los actores o las actrices que empezaban, que no tenían ninguna historia en la televisión, y ella con ese magnífico y grandioso historial que tenía, era como una más. En ningún gesto nunca de prepotencia, de saber más que nadie. Lo mismo con los actores, con los técnicos, que con los directores, oyendo lo que le decían, vaya. ¡Lorena! ¡Yonel! ¿Qué ruido es ese? Agua, que estamos haciendo unos cambios en el cuarto para que haya más espacio. Desarmamos el escaparatico. Ese escaparatico era el Chifo Robert de mi juego de cuarto. Entramos en Radio Progreso. Tuvimos las posibilidades de trabajar en programas seriados como directora Marta Jiménez Oropesa y ella, primerísima actriz. Después, en el año 1985, surge el programa Nosotras. Lo creó Orieta Cordeiro. Lo dirigió, la primera directora de Nosotras fue Caridad Martínez. Yo comencé un año después de la inauguración de Nosotras. Tuve esa dicha de participar como directora en ese programa estelar. Recuerdo un personaje que es muy lindo, que es el de Lila, en 3x2. ¿Te llamas Lila? En mi corazón persiste el dolor, dentro de mi piel todo tardó. Sí, todo bien. Apoyada por los compañeros. Y me dijeron que rompió el silencio. No sé, la televisión desperdició mucho el trabajo de Martica, en el sentido que yo creo que no la llamó tantas veces como debería haberlo hecho. Tanto la televisión como el cine también. Mi primera experiencia de trabajo con Marta del Río fue en mi segunda película, Hello Hemingway. Y yo, desde que en el guión tenía el personaje de la doctora Martínez, tenía la imagen de ella como la actriz que la podía interpretar. Era mi segunda película. Para mí trabajar con ella era como trabajar con un mito. Yo recuerdo que la llamé y no se me olvida, después de esa entrevista, el trabajo de mesa que yo hice con ella. Y ella vino y se sentó y yo empecé a explicarle, creo que demasiado, cómo yo veía el personaje. Y ella me miraba, fumaba mucho. Y recuerdo que tenía la capacidad de hablar con el cigarro todavía entre los labios, y a mí eso me llamaba la atención, ¿no? Ya yo no tenía nada más que decir, y ella entonces fue que me dijo: si todo eso que tú me has dicho me recuerda a mí, a una profesora que yo tuve en el instituto que se llamaba la doctora Dopico, y era así, en 4 palabras la definió. Donde coincidimos fue en La Habana, que hicimos un par de amigas ahí viejas, que nos conocíamos hace muchísimo tiempo, que teníamos nuestros sobrinos y nietos y todo.
Ninguno de los vecinos de esta cuadra tiene nada en contra de esos muchachos, en absoluto. Pero lo que trae esa música, Marcela, usted tiene que entender. Pero ¿se ha perdido algo en la cuadra? Bueno, en la cuadra no, pero en los alrededores. No, tienen que ser ellos precisamente. No, nadie está acusando a esos muchachos. Nadie lo está acusando de nada, en absoluto. Bueno, había dos momentos. Uno que era cuando la doctora Martínez va a visitar a su alumna, Laurita de la U, que, comenzaba a actuar, era su primera película realmente. Y esa escena era emotivamente muy fuerte para Laurita, que siempre me dijo, desde que ella se sentó en la cama y me miraba, yo no podía más que llorar, porque realmente Marta le transmitía a través de su mirada esa comprensión, ese apoyo que realmente ella necesitaba. No me diga que va a perder el año por un simple catarro. Ay, doctora. Es que usted no sabe. ¿Qué es lo que yo no sé, Hilaria? Que usted es una muchacha esforzada, que trata de sobreponerse al medio en que nació. Yo también para estudiar tuve que hacer sacrificio. Usted no vive debajo de un puente. Peor. No se tenga lástima, Hilaria, que eso no la ayuda. Lo que pasa es que usted es muy sentimental. Yo también lo soy. Todo el mundo sabe la tremendísima actriz que era Marta del Río. Fue una excelente actriz, compañera de trabajo. Otra escena muy complicada para ella, para Marta como actriz, que es el momento en que los estudiantes del instituto están en una manifestación y ella es la única profesora. Una escena que requería un enfrentamiento físico o fuerte, y yo recuerdo que también quedó toma uno. Aténgase a las consecuencias. Yo no voy a permitir que atropellen a ninguno de mis amigos. ¡Ceferino! Marta era una actriz muy sincera. Mi mamá era muy transparente, de una entereza total y de una capacidad de perdón inmensa. Un consejo que me haya dado para la vida, pero que asimismo nos crió en base a ese consejo, es ser independientes. Labrarnos nuestra propia, con nuestros propios esfuerzos en nuestra vida para ser independientes y sobre todo desde el punto de vista de mujer, ser independiente. Mi mamá trabajó desde muy jovencita y siempre fue una mujer muy independiente. Martica fue una muchacha digna de admiración porque eran ella y su mamá solas. Y después así se casó, así tuvo sus hijos. La amiga, la confidente y la que te impulsaba a hacer todo eso. Y yo creo que eso es lo que nos queda. Siempre que atravesé por una situación difícil, personal, Marta del Río estuvo a mi lado para una palabra de aliento. Me aconsejaba de que no me quedara, que me quedara estático, que pensara y que luchara por ser mejor, tanto en la profesión como persona. Y nada, siempre quedó en mí la posibilidad de volver a trabajar con ella. Y fue justamente en este año 2020 que yo comencé la prefilmación de mi próxima película, que es una historia de varios cuentos. Y en uno de esos cuentos hay un personaje que yo desde el inicio dije, es Marta del Río. Pero Martica y yo tuvimos mucha afinidad. Me contaba muchas cosas de su vida. Y recuerdo que fui a verla allí a su casa en Playa. Y realmente enseguida se animó, me dijo que sí, pero bueno, me pidió que esperara unos 15 o 20 días porque se estaba haciendo algunos chequeos. Después la vida determinó que no pudiera ser. Y ya Marta no está entre nosotros. Siempre estaba dispuesta a darte un consejo si se lo pedías, si no, desde luego.
Cuando su fallecimiento, que yo empecé a ver las redes sociales, yo me impresioné, porque de todas partes no había una opinión negativa. Era un ser humano muy sencillo, muy modesto, no simple. Sencillez no es sinónimo de simpleza, todo lo contrario. Yo creo que es un legado para todo el mundo. A mí me conmovió mucho el no poder trabajar con ella nuevamente, porque realmente fue una ilusión, era una ilusión que yo lo vi en sus ojos cuando ella me lo dijo, y vamos a echar de menos a Marta del Río. Pero yo me puedo decir que tuve la suerte de trabajar con ella y de ser amiga de ella. Pero Martica es, y lo tengo que decir, es un ser humano extraordinario.